Inviertes en una acción y periódicamente cobras una cantidad en la cuenta. Así, sin más. Mola, ¿verdad? Dinero, ¿eh? Sí, Pi. Pues a grandes rasgos, en esto consiste el invertir por dividendos. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿por qué entonces no todos los inversores tienen en su cartera empresas que repartan dividendos? Y así no se complica la vida. De hecho, hay otros inversores que son contrarios a la inversión en dividendos. Hace unas semanas, en el debate del Sanedrín de los locos de Wall Street, si os acordáis, se hicieron dos equipos, los pro dividendos y los antidividendos. Antes de elegir bando, quedaros hasta el final del vídeo y lo podréis hacer con criterio. ¿En qué equipos quedaréis? Lo veremos. En el mundo de la inversión no hay blancos y negros, no hay verdades absolutas y el debate sobre el dividendo no es una excepción. Por eso vamos a enumerarte una batería de puntos positivos y negativos para que vosotros mismos podáis decidir bando. Hay que hacer la prueba del algodón. Primer punto, el algodón no engaña. El primero os sonará a todos los seguidores que hayáis hecho el curso de análisis de estados financieros. Una de las frases más repetidas del curso es que el resultado es una opinión, mientras que la caja es un hecho. Y es que la caja, como el algodón, no engaña. El algodón no engaña. Ahora está limpio, comparen. Hay partidas donde la compañía, sin cometer ninguna ilegalidad, puede maquillar el resultado, pero difícilmente podrá maquillar la caja de la empresa. Y el dividendo se paga con dinero, excepto ciertas empresas que pagan con papelitos, pero a esa forma no nos vamos a referir. Segundo, morir de éxito. El segundo punto a favor del dividendo también tiene que ver con la caja. Las compañías no son entes independientes, están a merced de la decisión de sus administradores. Y estos no son infalibles, son humanos. No podemos caer en el error de pensar que siempre van a tomar la mejor decisión con el dinero que tenga la empresa. Porque muchas veces, cuando una empresa en teoría hace los deberes y gana mucho dinero, paradójicamente, a su vez, es su tumba. Los gestores se encuentran con una ingente cantidad de dinero y se ven en el deber de tomar decisiones con él. Y muchas veces se equivocan. Por eso, muchos inversores por dividendos defienden que la postura idónea de una empresa cuando acumula caja es repartirla con los accionistas. Esto quita de la ecuación ese hipotético problema de malgastar el dinero por parte de las directivas. Siguiente punto, no olvides la primera regla. Decía Warren Buffett que la primera regla en la inversión era no perder dinero y la segunda, no olvidar la primera regla. Por eso, otro de los motivos a favor de los dividendos está relacionado matemáticamente con algo muy importante para los inversores: el binomio rentabilidad-riesgo. Cuando un inversor invierte, pone en contraposición la inversión que hace con la contraprestación que recibirá el día de mañana. Supongamos que compras acciones de Tesla hoy, invirtiendo $10.000. Tu intención es, dentro de 5 años, venderlas y obtener una suma mayor de la que has invertido. Todo suena genial, pero claro, tiene un riesgo. ¿Recibiré mayor cantidad de la que puse? ¿Recibiré menos? Si antes de esos 5 años necesito recuperar la inversión, ¿qué cantidad tendré? ¿Y si Elon Musk en 2 o 3 años decide dedicarse a otra cosa? ¿Qué pasaría? Son muchas las preguntas y también muchos los riesgos. Si en cambio invierto esos mismos $10.000 en una empresa con una rentabilidad por dividendo del 5%, ya sé que, aunque sobre la compañía sobrevuelen las mismas incertidumbres, yo iré recuperando 500 euros al año de esa inversión. Luego, matemáticamente, es obvio que los dividendos reducen los riesgos de una inversión. Más allá de los datos objetivos, la inversión en dividendos nos aporta seguridad por propio sentido común.
Si estamos invertidos en empresas con un buen historial de pago de dividendos, que lo llevan haciendo durante años de forma continua, que no necesitan endeudarse para ello y que además lo van incrementando cada año, por pura lógica, deberemos estar ante buenas empresas. Aunque siempre puede haber excepciones, pero la norma general es que sea esa. Al igual que hemos dicho que el dividendo nos protege de malas decisiones empresariales, también hay sectores y momentos donde el dividendo es una opción no óptima. Nos referimos a los sectores cíclicos. Las empresas cíclicas, cuando precisamente están en la parte alta del ciclo, nadan en caja. Cuando este hecho se produce en las empresas, ya hemos visto que el management tiene que tomar una decisión con esa caja. Y cuando se da esa situación, el reparto de dividendos es una buena estrategia. Si estando en la parte alta del ciclo, sabiendo que más tarde o temprano vendrá la caída, destinar esa caja a realizar más inversiones es un error. Siguiente punto, una inversión aristócrata. Seguimos analizando puntos a favor de la inversión en dividendos, y es que existen diversos estudios que nos muestran que es una de las inversiones más rentables. Un ejemplo lo tenemos analizando las famosas aristócratas del dividendo. ¿Eso quiere decir que solo pueden comprar esas acciones los aristócratas o las personas con mucho dinero? No, hombre, no nos referimos a eso. Los aristócratas del dividendo es una forma de llamar a las empresas que llevan 25 años consecutivos o más aumentando anualmente sus dividendos. Si analizamos el rendimiento de ese grupo de acciones, veremos cómo es mayor incluso que el propio índice S&P 500. Siguiente punto, apta para todos los públicos. Al igual que las películas de Disney, la inversión en dividendos es apta para todos los públicos. Como en la mayoría de cosas en la vida, una cosa es querer y otra cosa es poder hacer algo. Habrá gente que pueda invertir analizando el cash flow proyectado de una small cap del sector del petróleo. Y habrá otra gente pues que no lo haga. Pero también habrá gente que pueda hacerlo, que tenga la capacidad de hacerlo, pero no quiera hacerlo. Y es que al final, eso es lo bonito de la inversión. Existen múltiples caminos para llegar a la meta. En la inversión, en dividendos, tienen cabida todo tipo de inversores, desde el que quiera o pueda dedicar horas a analizar cuáles serán las empresas óptimas del portfolio, hasta el que no pueda, quiera o ambas cosas. Siguiente punto. ¿Y ahora qué? Siempre que hablamos de inversión, hablamos del proceso, del camino, pero raras veces hablamos de qué hacer cuando hemos llegado a la meta. Situémonos en la meta, en el final del camino. Hemos hecho los deberes, hemos invertido durante nuestra vida trabajadora y hemos acumulado un capital para no hacernos dependientes del Estado. Genial, ¿no? Felicidades. Y hasta ahí todo perfecto. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Hemos sacado un 10 en la primera fase de la inversión, la acumulación. Ahora llega la segunda parte, la distribución. Y para mantener nuestro nivel de vida, necesitaremos ir disponiendo de ese capital que hemos ido generando. Existen muchas formas de implementar esta fase, e invertir en empresas que repartan dividendos periódicos es una muy lógica. Esos dividendos nos ayudarán a complementar nuestros teóricos menores ingresos. Quienes critican el uso del dividendo para este fin defienden que también se puede conseguir el mismo objetivo aplicando la regla del 4%. ¿No sabes lo que es la regla del 4%? Si no sabes lo que es la regla del 4%, tienes más información extendida en este vídeo que dejamos en pantalla. En resumen, la regla del 4% básicamente dice que podemos complementar nuestra pensión reembolsando el 4% del total de nuestra cartera anualmente. Se supone que con el crecimiento medio del capital que vaya quedando tras reembolsar, nunca nos quedaremos sin dinero. Esto es mucho suponer, y aunque esta teoría está debidamente contrastada, los defensores del dividendo siguen pensando que es más óptimo la complementación de nuestros ingresos pasivos con el propio dividendo. Puntos negativos. Primer punto, vuelve a tirar.
El primer punto negativo relacionado con la inversión en dividendos, dependiendo de cómo actúe el inversor, puede ser salvado. Y es que, como ya sabéis, es clave en la inversión en largo plazo y la capitalización compuesta, para que nuestras inversiones puedan componer y empezar el efecto bola de nieve. Con el cobro de dividendos, donde además en la mayoría de los casos el importe cobrado se detrae de la cotización de la empresa, volvemos a la casilla de salida. Paramos esa bola de nieve. No obstante, como decíamos al principio, podemos salvar en parte esta objeción. ¿Cómo? Muy fácil, volviendo a invertir la cantidad cobrada como dividendo. ¿Por qué decimos que volviendo a invertir el dividendo solo salvamos parcialmente el hándicap? Primero, porque la cantidad que cobramos es descontada de impuestos y luego el neto que recibimos y que podríamos volver a meter en la bola de nieve es menor. Segundo, por las comisiones de recibir el dividendo y volver a comprar nuevas acciones que nos cobrará el broker. Segundo punto, Hacienda somos todos. Se dice que con Hacienda hemos topado, pero con los dividendos es que nos hemos dado con la puerta en las narices. Una de las principales críticas que se le hace a la inversión en dividendos es que te obliga a pasar por el fisco con cada cobro que recibas. Y ojo, que no termina aquí. Si hay algo peor que pagar a Hacienda, es pagar 2 veces Hacienda. Si además tenemos empresas extranjeras, que viendo el panorama existente en España es casi una obligación, tendremos que pagar impuesto en el país de origen y en el local. Aunque existan ciertas deducciones por doble imposición de dividendos, es una auténtica tortura. Alguien podría decir que este punto no es tal desventaja, ya que al fin y al cabo, más tarde o más temprano, hay que pagar impuestos por las ganancias que recibes, ¿verdad? Si piensas esto, no estás teniendo en cuenta el valor temporal del dinero. Siempre es mejor retrasar el pago de impuestos. Esta cuantía que no estás pagando ahora podrá seguir dentro de tu capital y seguirá trabajando el interés compuesto a tu favor. Otros inversores en dividendos podrán decirnos que esta desventaja se puede salvar invirtiendo en fondos de dividendos de acumulación. Estos fondos invierten en acciones con dividendos y el dividendo recibido no va a manos del inversor, por lo que no paga los impuestos, sino que se queda dentro del fondo para continuar siendo invertido y componiendo la famosa bola de nieve. Desde luego, es un argumento correcto, pero también tiene una falla, y es que aquí tú, como inversor, no puedes elegir las acciones en dividendos en las que invertir directamente. Siguiente punto, zapatero a tus zapatos. Si eres seguidor de Locos de Wall Street, reconocerás esta crítica a los dividendos. Es el principal argumento en contra de los mismos que suele dar Edgar. Veamos, ¿qué son los dividendos? Pues los dividendos no son otra cosa que el beneficio obtenido por la empresa y que lo reparte entre los accionistas. Sigamos analizando derivadas. Si la empresa obtiene beneficios recurrentes, aunque puedan existir muchos factores, algunos de ellos normalmente son porque el negocio por sí mismo es rentable y porque está bien dirigido, ¿verdad? Suena coherente. Si estas premisas son así, ¿para qué quiero que me den el dinero ganado a mí en vez de seguir reinvirtiendo en el negocio? Supongamos que una empresa tiene un ROI de un 15%, es decir, el capital que emplea en el negocio le saca un 15% de rentabilidad. Si yo soy accionista de la empresa, preferiré que los euros que me tocan como dividendo se los queden ellos y así puedan componerlos a esa tasa mucho mayor. Todo esto tiene una lógica aplastante, pero ¿y si estamos en una empresa y en un sector maduro, que a su vez difícilmente pueda crecer más? En ese caso, el dividendo sí tiene sentido. Y es que, al final, quieras o no, hay que analizar la empresa basándonos en sus características fundamentales. Porque si la empresa y los gestores lo harán con el dinero mejor que tú, mejor que lo gestionen ellos, ¿no? Siguiente punto. Cuando la obligación es la perdición. Hay empresas y mercados que se ven obligados a repartir dividendos y las obligaciones nunca son buenas.
Normalmente se dan en empresas con un histórico con dividendos, que son las acciones aristócratas que hemos mencionado anteriormente. Estas tienen acostumbrado al accionista al cobro de un dividendo, a cualquier precio y en cualquier situación, aunque financieramente no sea lo más óptimo para la empresa y por ende para los mismos accionistas. Como ejemplo, vemos como muchas empresas muy endeudadas, en vez de cortar el dividendo y emplearlo en reducir su deuda, para no decepcionar a los accionistas, lo que hacen es continuar con la decisión no óptima de pagar el dividendo. Y ese sería un caso menor. Hay empresas que incluso amplían capital o contraen más deuda para continuar con el pago del dividendo. ¿Y ahora qué? Te hemos intentado trasladar los puntos positivos y los puntos negativos de invertir en dividendos sin posicionarnos. Eso os toca a vosotros. ¿Sois de los que os gustan las empresas con dividendos o sois de las empresas sin dividendos? Si eres de los que les gustan las empresas que reparten dividendos, te dejamos unos cuantos consejos. Tips para invertir en dividendos. 1. El dividendo no es lo más importante. Puede sonar raro hablando de dividendos, pero para invertir correctamente en esta estrategia, el dividendo no lo es todo. Es decir, no debemos buscar aquellas empresas que repartan más rentabilidad por dividendo. Si una empresa tiene, por ejemplo, una rentabilidad por dividendo del 10%, esto puede ser porque está barata, es decir, el mercado la está castigando en bolsa. Y ojo, a lo mejor lleva razón, y por eso no debemos obsesionarnos con comprar las acciones con mayor dividendo, sino aquellas que más tiempo pueden sostenerlo, ampliarlo y ampliando incluso su valor. Si son buenas empresas, aunque vengan las crisis, podrán seguir ganando dinero y, a su vez, manteniendo su dividendo. Siguiente punto, no mires lo que es, sino lo que puede ser. Hay un concepto del que no te he hablado aún, es el payout. El payout nos dice el porcentaje del beneficio total que tiene la empresa que reparte vía dividendos. Imagina una empresa que gana 200 millones de dólares al año y reparte 50 millones de dividendo. Su payout sería el 25%. Muchas veces ese ratio es más importante que la propia rentabilidad por dividendo. Suponed una empresa con un payout del 95%. ¿Qué pasa con los dividendos si la empresa pasa por dificultades? ¿Y si la empresa no crece? Por esto, es más sano tener una cartera con empresas que, aunque la rentabilidad por dividendo no sea exagerada, es decir, que esté en torno a un 3 o 4%, sí tenga un payout con posibilidad de aumentar. Si, por ejemplo, la empresa anterior pasa por dificultades y baja su beneficio de 200 a 100 millones, aún así su payout le daría margen para repartir los 50 millones vía dividendo. Siguiente punto, diversifica. ¿Recuerdas la primera regla de Warren Buffett que te dije? ¿Y la segunda? Pues si inviertes vía dividendo, la mejor forma de seguir los consejos de Buffett es diversificando. Si compras buenas empresas que repartan un dividendo no muy estresado de distintos sectores y también de geografías diferentes, difícilmente incumplirás la primera regla de Buffett. Siguiente punto, amplía tu arsenal. Imagina que empiezas una reforma en casa y ves aparecer a los albañiles con un simple ladrillo. Te preguntarías, ¿por qué no traen más herramientas? ¿No tiene sentido realizar tu trabajo sin todas las herramientas que están a tu disposición? Sí, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo usas en la inversión? En este caso, nos referimos a las opciones financieras. Siempre que escuchéis a un inversor diciendo que son peligrosas, significan dos cosas. O bien no las entienden, o bien se quieren quedar contigo. Para invertir por dividendos y para cualquier inversor, son una herramienta más a la que poder recurrir. Os ponemos un ejemplo práctico. Imagina que te gustaría tener en tu cartera de dividendos a Apple. Actualmente Apple cotiza en los entornos de los $150 y paga un dividendo de un 0,58. El dividendo va creciendo y es una empresa de calidad. Tiene mucha caja, pero
se te queda algo corto la rentabilidad por dividendo. No te preocupes, coge y vende puts de Apple a un strike o precio de ejecución de $130, por ejemplo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tú te comprometes a comprar acciones de Apple si esta baja en una fecha determinada a $130. Por comprometernos en ese contrato, cobramos una cantidad de dólares, lo que se conoce como prima. Si finalmente Apple baja a $130 y las tengo que comprar, no me disgusta porque las estoy comprando más baratas. La rentabilidad por dividendo ya será mayor y a la misma le tengo que sumar la prima que cobraré. De repente puedo convertir una rentabilidad por dividendo de un simple 0,58% en una de aproximadamente 2%. ¿Magia? No. Uso de opciones. Bueno, y alguien puede decir, sí, bueno, muy bien, pero ¿y si Apple no baja? Pues que con mucha pena nos quedaremos con la prima en nuestra cartera para poder realizar cualquier otra compra. ¿Veis cómo no tiene sentido invertir solo con un martillo? Y es que el mundo de las opciones es fascinante, pero ya hablaremos de él más adelante. Bueno, el vídeo llega al final y ya es decisión tuya elegir la forma de inversión con la que estés más cómodo o que mejor se adapte a tu forma de vida. Lo que sí debes hacer es conocer todas las alternativas de inversión distintas que tienes, volviendo al símil de la caja de herramientas, donde todos los utensilios que te lleven a ser mejor inversor y los dividendos, desde luego, pueden ser uno de ellos. Y es que, ¿cómo vas a opinar de algo si no estás bien informado? Pues no te preocupes, que como siempre, en lo que a finanzas se refiere, para eso estamos aquí, en Locos de Wall Street. Nos puedes seguir en nuestro canal de YouTube o bien registraros en locosdewallstreet.com y estar atentos a los cursos que vamos a ir publicando próximamente. ¡Hasta el próximo vídeo!